¿Dado? Sí, arrancamos ya. Muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. A continuación les informaré de algunos de los asuntos aprobados más destacados en la sesión de hoy. El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Forestal de Extremadura, una herramienta fundamental para guiar las políticas públicas extremeñas en la gestión de los bosques. Con este paso saldamos una deuda histórica con nuestros montes. El primer borrador se redactó hace más de 20 años. Además, la Ley Agraria de Extremadura del año 2015 ya fijaba esta obligación, la obligación de tener un plan forestal, y no se ha cumplido hasta el momento, una laguna que se ha arrastrado desde entonces y que hoy eliminamos con la aprobación de este decreto. El documento parte de una premisa, de una prioridad estratégica para nuestro Gobierno: la posibilidad de compatibilizar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico al que tiene derecho nuestro mundo rural. En Extremadura, como ustedes saben, más de 2/3 de la superficie es superficie forestal. 3 millones de hectáreas sobre un total de 4,2, un dato que nos debe dar la idea a todos de la importancia de contar con un plan que esté bien definido y que aclare cómo tenemos que actuar sobre los montes. El Plan Forestal de Extremadura recoge 198 medidas que tienen un doble objetivo. Por un lado, el de proteger nuestros montes del fuego, y por otro, fomentar su potencial económico. Y junto a esto también tiene un objetivo de fondo: el de frenar, el de combatir la emergencia demográfica, la despoblación rural que compromete el futuro de muchos de nuestros pueblos. El valor total de las actuaciones recogidas en el plan es de 364 millones de euros y se va a desarrollar entre el año 2026 y el año 2035. Contempla algunas de las siguientes actuaciones: 203 millones de euros para prevenir incendios, 90 millones para preservar la riqueza natural y los usos tradicionales de los montes, 37 millones para aprovechar de manera sostenible los recursos que nos ofrecen los árboles, 29 millones para mecanismos de coordinación entre administraciones y agentes del sector y 5 millones para fomentar la cultura forestal. Además, establece la creación de una serie de recursos que van a ser de gran utilidad, como por ejemplo una red de espacios forestales, diversas mesas sectoriales, un archivo histórico de vías pecuarias, un catálogo regional de flora y hongos de valor económico o un convenio laboral específico para el sector forestal extremeño. Quiero señalar que el Plan Forestal de Extremadura se ha elaborado de la mano de los agentes sociales, previa consulta con todos y cada uno de los sectores implicados, tanto organizaciones profesionales como sindicatos y otros agentes sociales. Va a tener una vigencia indefinida, aunque una comisión de seguimiento lo va a evaluar cada 5 años y se va a tener que revisar cada 10 años. Cambiamos de asunto. Quiero anunciarles también una importante medida para favorecer la conciliación familiar y laboral: la convocatoria de ayudas para contratar personal doméstico para el cuidado de menores y de personas con discapacidad. La dotación presupuestaria de esta convocatoria es de 600.000 euros y contempla distintas novedades para que puedan acceder mucho mejor las distintas familias. Aumenta la cobertura de la ayuda, que hasta ahora era únicamente del 70% del sueldo mensual de la persona contratada para estas labores, para este trabajo de cuidado. En esta convocatoria se elevará hasta el 80% de ese salario. Partimos de ese 70% y lo elevamos hasta el 80%. Así, las ayudas, dependiendo del número de horas contratadas de esa persona para que realice estas tareas de cuidado, va a oscilar de 222 euros hasta los 1.100 euros al mes.
Por ejemplo, en el caso de un contrato de una jornada completa de una empleada de hogar, a la que se le abone el salario mínimo, que como saben es de 1.381,33 euros en 12 pagas, la ayuda va a cubrir prácticamente el 80% de ese sueldo, llegando a alcanzar los 1.100 euros mensuales. Además, las cuantías establecidas por tramos salariales pueden aumentar, pueden elevarse en un 10% si se dan algunas de las siguientes condiciones. Primera, que la persona empleadora resida en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Segunda, que su unidad familiar sea monoparental. O tercera, que se contrate a una mujer que haya sido víctima de violencia machista. Más novedades de esta convocatoria. Se podrá contratar a familiares desde el primer grado de consanguinidad o afinidad, es decir, podremos contratar a los abuelos de nuestros hijos para que cuiden de ellos. También a quienes ejercen labores de cuidado de otros familiares directos cuando tengan discapacidad. Las ayudas se aplicarán a las contrataciones realizadas desde el día 1 de enero del año 2024, aunque ya se hayan beneficiado previamente de las mismas. De esta forma, favorecemos el mantenimiento de los trabajos de cuidado que ya se hayan puesto en marcha. Con estas medidas queremos fomentar la conciliación en nuestra región, apoyar a esas madres y a esos padres que necesitan contratar a otras personas para que cuiden de sus hijos mientras trabajan. Impulsamos así el cuidado profesional, ayudamos en general a las familias también que tienen que atender, que tienen que ayudar a personas con discapacidad. También les informo de que hoy en Consejo de Gobierno hemos dado un paso definitivo para trasladar el Centro de Salud Los Pinos de Badajoz al Palacio de Congresos de la ciudad. Saben bien que será una ubicación provisional antes de que esté listo el nuevo centro de salud previsto en el Hospital Provincial de Badajoz. Hemos autorizado la contratación de las obras por un importe de casi 2 millones de euros para adecuar el Palacio de Congreso y que pueda acoger las consultas de atención primaria de Los Pinos. Los vecinos de Badajoz que pertenecen a este centro de salud son 19.491 usuarios y van a ser atendidos en unas instalaciones de calidad, bien equipadas y accesibles a toda esta población que además saben ustedes que tiene una edad avanzada. El actual edificio donde se encuentra el centro sanitario presenta desde hace 9 años graves deficiencias por la existencia de fisuras y de grietas. De ahí que sea necesaria una respuesta urgente para garantizar la seguridad de los vecinos y el cumplimiento, el ejercicio de todo un derecho fundamental que es sin duda esa asistencia sanitaria. Quiero hablarles también de 3 medidas de interés relacionadas con la vivienda y con los transportes. Damos un paso más para seguir apoyando a los que quieran desarrollar su proyecto de vida en nuestra región y este proyecto pasa por construir aquí su hogar. Hemos aprobado una nueva ampliación del Fondo de Garantía de Adquisición de Vivienda, el conocido como Aval Joven de Vivienda. Tras agotarse los fondos actuales, impulsamos este fondo con la aprobación de otros 2 millones de euros. Esta medida, impulsada por la Junta de Extremadura, ha ayudado ya a un total de 900 jóvenes menores de 36 años a acceder a una vivienda. La mayoría lo han hecho además en poblaciones del entorno rural, con lo que cumplimos una de nuestras prioridades, fijar población joven y que esa población joven elija nuestros pueblos para vivir. El importe total de este aval ha sido de 12,5 millones de euros de fondos propios, fondos CEA de nuestra comunidad autónoma, desde que se puso en funcionamiento el pasado año. Este instrumento permite a nuestros jóvenes, que son sin duda los que tienen mayores dificultades en nuestra tierra para adquirir esa vivienda, a afrontar una hipoteca, a afrontar la entrada de la hipoteca, aunque carezcan de los ahorros que precisan en el momento inicial.
y pasamos de la vivienda a una iniciativa en materia de movilidad. El Consejo de Gobierno ha aprobado una medida para garantizar que los ciudadanos de nuestra región se sigan desplazando de manera gratuita en transporte público por carretera. Para ello vamos a destinar 6,6 millones de euros para financiar la conocida tarjeta SATE en el año 2026. Destinamos esos 6,6 millones de euros para mantener la subvención total del transporte público por carretera, alcanzando así el 100% de la bonificación del billete. Los usuarios de esta tarjeta pueden hacer cualquier desplazamiento en autobús que tenga origen y destino dentro de nuestra región sin que eso les suponga ningún coste. Y para incentivar esos desplazamientos también es fundamental que las conexiones entre localidades se encuentren en un buen estado. En este sentido, también les cuento que hemos dado luz verde a las obras de mejora de seguridad vial de la carretera autonómica EX112 y para ello vamos a invertir 8,1 millones de euros en un tramo de 27 kilómetros comprendido entre la EX101 y la localidad de Jerez de los Caballeros. Las actuaciones van a consistir en renovar el firme, la señalización, el balizamiento y las barreras de protección. Y también vamos a construir un carril de cambio de sentido en el punto kilométrico 6,8 para facilitar las maniobras de retorno. Cambiamos de asunto para informarles de una partida de ayudas para impulsar el desarrollo de nuestros municipios, el desarrollo de nuestros pueblos a través de la transformación digital. Se trata de la segunda convocatoria del programa de Pueblos Inteligentes. Contempla ayudas para la transformación digital del mundo rural y para la modernización de los servicios municipales en poblaciones que tengan menos de 20.000 habitantes. Este proyecto busca generar oportunidades en nuestros pueblos, busca también lo que ya buscamos de manera transversal, que es fijar población, y cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros. Las ayudas van a cubrir el 80% de las inversiones que los ayuntamientos realicen en herramientas digitales para mejorar los servicios que prestan a la ciudadanía y a los visitantes. Podrán, por ejemplo, destinarlas a impulsar soluciones digitales que potencien el atractivo turístico y cultural de sus pueblos, a desarrollar herramientas tecnológicas que faciliten los desplazamientos, con especial atención a aquellos que tienen que ser realizados por personas mayores y que tengan algún tipo de discapacidad. También podrán financiarse la puesta en marcha de plataformas que permitan una gestión eficiente del agua, de la energía o de los residuos. Y de nuestros pueblos nos vamos ahora al campo. Hemos aprobado una convocatoria de ayudas para apoyar la cría de razas ganaderas autóctonas en el año 2026. Vamos a destinar 1,3 millones de euros para que los criadores de ganado promuevan la protección de razas puras de bovino, caprino, ovino y porcino de principal implantación en nuestra comunidad autónoma. Las ayudas se podrán destinar a financiar los libros genealógicos que nos permiten conocer el origen de los animales y asegurar que cumplen con las características propias de esa raza. En este caso, las cuantías van a ser de hasta 80.000 euros y cubrirán el 100% de los gastos. También se van a poder solicitar estas ayudas para desarrollar los programas de cría que sirven para proteger y para mejorar la raza ganadera. Las cuantías para este supuesto van a ser de hasta 50.000 euros con una cobertura de hasta el 70% de los gastos. En el caso de las inversiones en la difusión de mejoras obtenidas por los programas mencionados, se cubrirán en su totalidad con ayudas de 30.000 euros.
También hemos aprobado el decreto de ayudas para contratar seguros agrarios combinados en el año 2026. Tiene una dotación presupuestaria de 10,8 millones de euros y sirve para ayudar a nuestros agricultores y ganaderos a afrontar los gastos de sus pólizas. Aumentamos esta cuantía en 300.000 euros con respecto a la convocatoria anterior para llegar a un mayor número de beneficiarios. Estas ayudas son complementarias con las estatales y fomentan la contratación o renovación de los seguros combinados. Como saben, estos seguros son aquellos que protegen a los agricultores frente a posibles siniestros climatológicos. Se trata, por tanto, de un instrumento fundamental para garantizar la continuidad y la viabilidad de las explotaciones agrarias. Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio con la Universidad de Extremadura para desarrollar investigaciones sobre tuberculosis, brucelosis y otras enfermedades animales de declaración obligatoria como la lengua azul o la peste porcina africana. Este convenio resulta fundamental en estos momentos en los que estamos sufriendo, como saben, amenazas sanitarias a la cabaña ganadera extremeña. Para este convenio destinamos 300.000 euros. Seguimos con más ayudas ahora en el ámbito de la educación. Hemos dado luz verde a una nueva convocatoria dotada con un importe de 10 millones de euros para financiar proyectos de investigación y de innovación impulsados por pequeñas y medianas empresas extremeñas. El objetivo es que las compañías del sector de la tecnología puedan invertir en su I+D+I, que puedan también competir con los mercados nacionales e internacionales. Las pymes van a obtener entre 25.000 y 250.000 euros para sufragar proyectos de investigación. Se contempla también una línea específica para las startups que, como saben, pues son empresas jóvenes, innovadoras y de rápido crecimiento. Apostamos también por ellas y por su aportación, por supuesto, al tejido empresarial y económico de nuestra región. En este caso, las ayudas van a oscilar entre los 15.000 y los 85.000 euros. Con estas cuantías van a poder desarrollarse investigaciones en muchos ámbitos, por ejemplo, las relacionadas con la sostenibilidad ambiental, con la generación de nuevos cultivos, con la producción, almacenamiento y distribución de energía eléctrica o con el desarrollo de dispositivos que mejoren también la atención sanitaria y la asistencial. Además, hemos aprobado una ayuda directa de 2,8 millones de euros para la Universidad de Extremadura. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de compensar la exención de tasas de matrículas de los estudiantes. Como saben, a nuestra llegada al Gobierno, la Universidad de Extremadura tenía un déficit de 15 millones de euros, derivado principalmente de haber bonificado las tasas y de no haber compensado prácticamente nunca, prácticamente nada, a la universidad por esta pérdida de ingresos. La gratuidad está vigente desde el año 2019 para los estudiantes que aprueban las matrículas, que aprueban las asignaturas en primera convocatoria. Sin embargo, esta pérdida de ingresos nunca, como digo, fue compensada debidamente a la universidad. Esto ha provocado ese déficit de 15 millones y una situación absolutamente insostenible. Desde nuestra llegada al Gobierno, desde el año 2023, trabajamos para mejorar el futuro de nuestra universidad, de la universidad pública de todos los extremeños, y lo hacemos con presupuesto y con financiación suficiente. Nuestro Ejecutivo viene complementando la financiación básica de la universidad y hoy damos un paso más en la mejora de la situación económica con esa nueva aportación para cubrir este gasto de 2,8 millones de euros. Un apunte más antes de terminar. La Junta de Extremadura ha declarado bien de interés cultural con la categoría de monumento a la histórica gasolinera emeritense del Tiro de Pichón, también conocida como Cepansa.
Se trata de un elemento único en España, uno de los pocos ejemplos conservados de este tipo de edificaciones industriales en el siglo XX. Se construyó en los años 50, fue la primera estación de servicios de esta localidad de Mérida y surgió como respuesta a las necesidades del Plan Badajoz, debido a su ubicación estratégica en el cruce de carretera entre la Nacional V y la Nacional 630. Su arquitectura singular justifica la importancia de preservarla como parte del patrimonio extremeño a través de esta declaración. La gasolinera del Tiro de Pichón o Cepansa se convierte así en un referente de la arquitectura industrial extremeña y un bien protegido por su elevado interés cultural. Nada más, quedo a su disposición a partir de ahora para resolver cualquier duda o cuestión que deseen formular. Muchísimas gracias. Hola, consejera. Buenos días. Dos preguntas. Ha mencionado el traslado del Centro de Salud de Los Pinos al Palacio de Congresos. Dos preguntas. Esta es la primera. Hace pocos días la Orquesta de Extremadura pues mostraba sus reservas en cuanto a este traslado porque decía que a lo mejor tenía algún tipo de problema en los ensayos al coincidir, al simultanear la actividad médica con los ensayos. Eso por un lado. ¿Sí? Y otro, en cuanto a la peste porcina africana, bueno, el foco está en Barcelona, muy bien. Quería saber si la Junta tiene previsto reunirse aquí en Extremadura con el sector o con las OPAs próximamente. Muy bien. Gracias. Respecto a la primera, creo que ustedes son conscientes, al igual que el resto de ciudadanos extremeños, que lo más importante es la prestación de servicios públicos a los ciudadanos y, en particular, de servicios sanitarios. Lo que está en juego es que 19.500 personas puedan recibir esa asistencia sanitaria en el modo en el que es debida, en el modo en el que se merecen. Y esto lo vamos a hacer con ese traslado que, como saben, es temporal al Palacio de Congresos. Hemos estado examinando distintas ubicaciones. Esta población tiene una edad avanzada. Este es el lugar en el que se puede prestar esa asistencia sanitaria y no va a interferir en ningún caso con esos ensayos de la orquesta. Nosotros desde un primer momento hemos comunicado esta decisión, hemos hablado con la orquesta y estamos abiertos a que si encuentran otra ubicación en la que poder desarrollar esa actividad lo hagan, pero lo que tenemos muy claro es que tenemos que atender a esos 19.500 afectados por esta situación y que tenemos que acometer las obras lo antes posible, que esto va a ser unos meses de realización de esas obras. La prioridad para nuestro Gobierno siempre ha sido la salud de los extremeños y esto es un ejemplo de ello. Durante 9 años este centro tenía unas grietas que eran, por supuesto, absolutamente insostenibles, que era necesario acometer reformas. La situación de urgencia precisa esta actuación y, repito, la orquesta lo sabe desde un primer momento, no van a sufrir en el desarrollo de su actividad y, si es así, abiertos a recibir cualquier otra propuesta, desplazamiento y trabajaremos de la mano para que así sea, pero la prioridad siempre, asistencia sanitaria a todos los extremeños, 19.500 personas en este caso. Y perdone, la segunda pregunta. Sí, contacto siempre, por supuesto, con todas las asociaciones. La consejera de Agricultura nos lo ha manifestado, va a realizarse esta misma semana y también al ámbito de la caza. Nosotros trasladamos información, hay comunicación permanente con el sector, trasladar absoluta tranquilidad, trasladar coordinación. Estamos en permanente comunicación con el Ministerio y, por supuesto, se activarán los protocolos que entiendan que tienen que ser activado. El foco está, como usted muy bien ha dicho, concentrado en esa comunidad autónoma, en ese ámbito concreto, trasladar tranquilidad, seguridad, coordinación, colaboración al máximo nivel y comunicación a todas las entidades. Se producirá esta semana, ¿eh? Sí, perdón. Sí, al respecto, siguiendo un poco las preguntas de mi compañero, sí, le quería preguntar, es una enfermedad que desgraciadamente los ganaderos, vamos a decir, con una trayectoria ya un poco larga, conocen porque la sufrimos mucho en Extremadura y la verdad es que nos comentan que una vez que entra es muy complicado de poderla erradicar y están un poco temerosos al respecto en actuar previamente más que actuar una vez que haya algún caso.
Entonces, me gustaría saber si dentro de esa comunicación hay algún tipo de medidas que ya pudieran aplicar directamente sobre el campo, sobre su ganadería, etcétera, etcétera. Y la otra pregunta, no sé si alguna vez se habrá comentado, me gustaría saber, ese edificio de Los Pinos, que tiene esa situación que ha comentado anteriormente, el actual, si ya se sabe un poco qué se va a hacer con él, no se va a hacer con él, si es propiedad de la Junta, si es propiedad del Ayuntamiento. Me gustaría saber si hay un futuro al respecto a ese edificio que se va a quedar vacío cuando ya se produzca el traslado definitivo. Gracias. Bien, respecto a lo primero, por supuesto que trasladar lo que acabo de hacer, o sea, coordinación con el Ministerio que va a ir pautando y va a ir determinando cuáles son las actuaciones que tienen que ir desarrollando los distintos niveles de gobierno, en particular las comunidades autónomas, y a eso me remito, a esas instrucciones, a esas indicaciones que, como saben, ayer recibió la consejera de Agricultura para que los extremeños estén muy tranquilos y sigan desarrollando su actividad con total normalidad. El foco está muy controlado. Saben que además afecta a los jabalíes, o sea, no ha surgido en una granja en concreto. Por lo tanto, yo lo único que puedo trasladar desde aquí es un mensaje de tranquilidad. Sabe, como ha dicho, que conocemos cómo funciona esta enfermedad durante muchos años, por supuesto, erradicada o que no había ningún brote. Ahora seguro que se va a poder controlar, que se van a desplegar todas esas medidas preventivas que pongan en funcionamiento las comunidades autónomas en coordinación con el Ministerio, y que se le va a trasladar a todos esos ganaderos afectados o que ejercen esta actividad esa máxima tranquilidad y desempeño de la actividad. Y no afecta nada más que lo que ya hemos visto hoy, que es ese foco muy concreto y determinado. Y en relación con la actuación de Los Pinos, bueno, pues le trasladamos la información cuando la recabemos para saber exactamente qué actuaciones se van a llevar a cabo. Sobre el traslado también temporal del Centro de Los Pinos al Palacio de Congreso, dice que no van a sufrir los músicos de la Orquesta de Extremadura. Desde el comité están diciendo los trabajadores que ellos sí se va a ver interrumpida de alguna manera sus ensayos y también va a afectar a los conciertos. Y en este sentido también quería preguntar cuándo van a empezar las obras y cuándo va a estar operativo ese centro de salud. Muy bien, pues lo que nos trasladan desde la Consejería de Cultura, después de comunicaciones desde un primer momento, por supuesto, permanente con la orquesta, es que no es así, es que no se van a ver afectados esos ensayos ni esos conciertos, pero reitero, en el caso en el que alguno se viera afectado, alguno de los ensayos, pues entenderá que lo principal para nuestro Gobierno es prestar esa asistencia sanitaria a 19.500 pacenses que tienen derecho a ella, y que esto es lo prioritario y es un derecho fundamental que, por supuesto, nuestro Gobierno va a salvaguardar. Yo trasladar lo que acabo de hacer hace un momento. Si ellos entienden que en otra ubicación podrían desarrollar esa misma actividad, por ejemplo, en el caso de los ensayos, pues que lo comuniquen y desde la Consejería de Cultura se va a valorar, reitero, como se ha hecho desde el primer momento que se les ha trasladado esta comunicación. Las obras van a durar meses, a mediados del año 2026 estará ya operativo y, por lo tanto, bueno, pues es una situación temporal que entendemos va a beneficiar a esos ciudadanos que, como digo, tienen derecho a recibir esa asistencia sanitaria. ¿Alguna otra cuestión? Del tema de la Valjoven, quería saber si nos puede decir el presupuesto total con esta nueva ampliación y cuántas han sido en total las que se han hecho, porque son varias. Y luego otra cosa más de ampliaciones, ¿no? Sí. La tarjeta SATE, si nos puede decir el número de beneficiarios que había este año. Pues ahora comunicamos ese dato en concreto, creo que lo tenemos ahí. En relación con el aval llegamos a los 12,8 millones y lo hemos ampliado en 3 ocasiones. Ahora le doy el dato exacto de cada una de las ampliaciones. Ha sido todo un éxito, ya saben en qué consiste.
cubrimos el 80% con esa financiación hipotecaria con las entidades financieras y con este aval llegamos hasta ese 95%. Y ahora le desagregamos cuáles han sido todas y cada una de esas subidas y cuál es el número de beneficiarios, si quieren, en cada una de las subidas. Lo que teníamos muy claro es que teníamos que medir y al haber sido algo que ha sido demandado por los jóvenes de nuestra región, pues ahora se procede a ese implemento. Y el dato también se lo facilitamos en relación con los beneficiarios de la tarjeta. Gracias, Rocío. Sobre otros dos asuntos, la subida de sueldo de los funcionarios del 11%, ¿sí? Una vez que el Consejo de Ministros dé el visto bueno, ¿cuándo lo va a hacer efectivo la Junta? ¿Si va a ser en este mes de diciembre o ya va a ser en enero? Y la otra era sobre el plan Habita, que se ha tenido que modificar porque ¿sí? El número de lotes eran 13, ahora son 12, que había un problema en una parcela de Plasencia. Sí. Bueno, pues cuando eso entraría en vigor hoy, me parece, sí. Que así nos puede hablar de ese plan Habita, de ese nuevo... Claro que sí. Bueno, pues en relación al acuerdo suscrito por el Gobierno y los agentes sociales, ya saben que tiene un impacto relevante en nuestra región. Esa actualización supone llegar a en torno a 68 millones. Nosotros teníamos presupuestado un 2%, elevarlo al 2,5% hace que tengamos que pagar 16 millones de euros más, pero sobre todo lo que tiene que trasladar el Gobierno es cuáles son los trámites que quedan. Y ayer tampoco nos respondió a esta cuestión cuando varias comunidades autónomas le preguntaron. Esto hoy en Consejo de Ministros se aprueba, pero tiene que tener la forma jurídica de un Real Decreto Ley. Y ese Real Decreto Ley tiene que ser convalidado en el plazo de un mes. ¿Qué va a suceder? ¿Se va a convalidar? ¿Tienen la mayoría pactada para llevar a cabo esa convalidación? Cuando se lo hemos preguntado al Ministerio no han sabido qué respondernos. Nos han dicho que ellos procederán al pago lo antes posible, pero no han concretado nada. Esa es la situación de inseguridad jurídica permanente en todos los ámbitos en los que viven las comunidades autónomas cuando nos tenemos que comunicar con el Ministerio. ¿Qué pasa si no se convalida ese decreto ley? ¿Qué sucede? ¿Decae ese pago? Ustedes saben que además hay unas fechas de cierre de nómina y que esto supone una actualización de muchas partidas. Por lo tanto, trasladarlo de siempre, compromiso máximo de nuestro Gobierno con el pago de todas y cada una de las subidas salariales. Lo hemos hecho hasta con una que no nos correspondía, que era la del 2% del año 2020, que el Gobierno socialista judicializó. La hemos pagado todas y cada una de las subidas salariales en plazo, en el momento en el que debía ser abonada, después de contar con esa aprobación del Consejo de Ministros, pero ahora entra en juego pues esa imposibilidad de este Gobierno de llevar a cabo a través de esos decretos pues determinadas medidas. Nosotros lo hemos preguntado porque nos inquieta y queremos certezas y, por supuesto, abonar esta cuantía debida a los empleados públicos para esa actualización salarial. Lo haremos en cuanto tengamos todas esas certezas y procederemos a ello como hemos realizado, insisto, en anteriores situaciones. Por lo tanto, tranquilidad, pero esperando esa respuesta del Ministerio y a ver si se convalida o no ese decreto ley que precisa el acuerdo. ¿Perdón? Perdón, el Plan Habita, sí. En relación con el Plan Habita, la construcción, quiero recordarlo, de 3.036 viviendas en Extremadura. Este plan sabe que funciona del siguiente modo. Construimos en suelo del que es titular la Junta de Extremadura, suelo de que es titular la empresa de Urbipexa y establecemos convenios con los distintos municipios para construir también en aquellos suelos de titularidad municipal que ceden a esa promoción, a esa construcción de viviendas públicas. Lo que ha sucedido en Plasencia es que el municipio se ha equivocado a la hora de determinar cuál es ese suelo y ese es el suelo que hemos tenido que sacar de ese convenio, pero el resto de promociones y el resto de parcelas no se ven, por supuesto, afectadas y van a continuar con su tramitación en los mismos términos. En cuanto a tiempo, bueno, pues supone perder unos días para volver a sacar a licitación, pero no tiene mayor trascendencia ni mayor repercusión.
3.036 viviendas. En la última legislatura el señor Vara construyó 22. Yo les animo a que vayan a Zafra y ya van a ver que el Plan Habita es una realidad, y les animo a que vayan al Junquillo o vayan a otras zonas muy conocidas de Extremadura en las que vamos a construir. Esto es una situación anecdótica, se saca esa parcela y el resto, por supuesto, continúan con la promoción en los mismos términos. Y en cuanto a lo que me preguntaba, a qué va a suponer a nivel administrativo, pues unos días en tener que volver a sacar esa licitación, nada más. Sí, para completar un poco la pregunta de la compañera, respecto a la tarjeta SATE, hasta ahora había una colaboración, una parte la ponía la Junta en cuanto al transporte, otra parte la ponía el Gobierno central en el caso de los autobuses. Sí, sí. El año pasado, en el mes de julio, hubo ahí un pequeño conflicto de si se ponía un tanto por ciento más, un tanto por ciento menos. Aquí estamos hablando de que el 100% lo pone la Junta durante 2 años para el servicio de autobús. Eso es. 100% financiación nuestra, de la Junta de Extremadura, para que sean gratuitos los desplazamientos en autobús que tengan origen y destino en nuestra región. Esfuerzo de todos los extremeños, que son los que pagan impuestos, y 100% de dinero extremeño. También le quería preguntar por un par de aspectos que aparecen en la reseña, un par de acuerdos. Uno, siguiendo un poco el tema de sanidad animal, hay un acuerdo con Transatec, creo que me ha parecido verlo. Transatec, sí, es una encomienda. Con el tema de sanidad animal, me gustaría saber un poco la situación que se está viendo en los últimos años, más allá de la peste porcina. Estamos viendo casos de tuberculosis, de la enfermedad espongiforme. Sí, siga. Vale. Me gustaría saber un poco, cada vez hay más enfermedades animales, me gustaría saber si este convenio o este concurso amplía dinero, amplía campos o es un poco continuación de los anteriores. Hombre, yo les he puesto un ejemplo en la rueda de cómo hay una preocupación permanente también por apostar por la investigación. Yo no creo que esa aseveración que ha hecho sea cierta. Cada vez hay más enfermedades animales, no lo creo. Yo me encantaría, no soy experta en la materia, lo haremos ahora y le trasladaremos la información, pero yo no creo que cada vez tengamos más enfermedades animales. Creo que al revés, funcionan con mucho mejor seguro todas las tareas de prevención, las conocemos mejor y las atacamos mejor, pero no soy consciente como ciudadana extremeña, y ahora completaremos esa información técnica con los informes que podemos recabar, de que cada vez haya más enfermedades animales. Lo que ha sucedido ahora, insisto, es un foco concreto, y hoy hemos traído un ejemplo de la preocupación de nuestro Gobierno por seguir investigando con ese convenio con la universidad. Lo que se hace a través de empresas como Transatec son controles, supongo, que entran dentro de lo que se viene realizando con carácter habitual por la propia consejería, pero sin duda también abiertos ante una situación muy concreta, a actuar. Yo lo que quiero es trasladar tranquilidad, que es nuestra obligación, por supuesto, conociendo qué es lo que se desarrolla desde nuestro Gobierno, desde otros gobiernos y de la situación real. Eso de que cada vez hay más enfermedades animales, creo que no es cierto, y si lo es, bueno, pues lo corregiremos. No creo que haya más brotes habituales que en otras épocas o en otros años. Espero que no sea así. Creo que hay mucha más prevención, que hay actuaciones por parte de la Consejería que inciden en esto, y trasladar tranquilidad tanto al sector, que es muy importante y que es protagonista en nuestro desarrollo económico y que tiene al Gobierno al lado, como a los consumidores, de que tenemos la mejor carne del mundo y que tenemos que seguir, por supuesto, desarrollando ese ámbito económico. Pero ahora recabamos un informe de cuál es la situación y se lo podemos pasar. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos prontito.